Se va a hablar de la metatesis de olefinas. Primero se va a hacer una introducción donde se va a hablar del contexto histórico y de la importancia en la química organometálica. Después se van a exponer los fundamentos, donde se va a explicar qué es la metatesis, el mecanismo de Chauvin y los tipos de metatesis. También se van a explicar los catalizadores de Schrock, Grabs, Jovida, Groves, Teve y también del desarrollo de nuevos catalizadores. Por último se va a hablar de las aplicaciones tanto farmacéuticas como en la química sostenible y también de los desarrollos recientes. Para empezar se va a hacer una introducción sobre la metatesis de olefinas y para ello se va a hablar del contexto histórico. Aunque en 1931 se detectó la primera metatesis, que fue la metatesis de propeno a alta temperatura, fue en los años 50 cuando químicos de la industria petroquímica comenzaron a notar transformaciones inesperadas de olefinas al usar ciertos catalizadores. Estas reacciones las describían como mágicas, ya que no se podían entender con los conocimientos químicos de la época. En 1956, Eleuterio observó la formación de copolímeros de propeno-eteno en presencia de molibdeno sobre alumina. Luego, en 1964, Banks y Bailey describieron una reacción similar como desproporción de olefinas. Fue finalmente en 1967 cuando Calderón y su equipo acuñaron el término metatesis de olefinas, al identificar que se producía un intercambio de fragmentos entre dobles enlaces de diferentes moléculas. El entendimiento profundo del mecanismo no llegó hasta principios de los años 70, entre 1971 y 1973, cuando Chauvin propuso la participación de intermediarios metalocíclicos y carbenos metálicos en un proceso reversible. Más adelante, Rock, en los años 80, desarrolló catalizadores de molibdeno y tántalo, que tenían alta reactividad pero eran sensibles al aire y a la humedad. Después, en los años 90, Grabs desarrolló catalizadores Riptonian, que eran más estables y versátiles. Gracias a las aportaciones de Chauvin, Grabs y Schrock, se abrieron puertas a métodos más ecológicos, eficientes y versátiles en la producción de fármacos, polímeros y materiales avanzados, ganándose así en 2005 el Premio Nobel de Química. La metatesis de olefinas tiene gran importancia en química organometálica. Este tipo de reacción implica el uso de carbenos coordinados a metales de transición como molibdeno, wolframio y rutenio. Representa uno de los ejemplos más exitosos de catálisis homogénea por su eficiencia, selectividad y aplicabilidad. Además, confirmó la relevancia de los metalociclobutanos como intermediarios clave en mecanismos organometálicos. La metatesis de olefinas no es una única reacción, sino que son una familia de transformaciones que comparten un mecanismo común basado en el intercambio de fragmentos alquilo entre olefinas. Además, este proceso está mediado por catalizadores metálicos. El mecanismo de la reacción de metatesis fue un gran misterio durante muchos años. Se propusieron dos tipos de mecanismos. Por un lado, el mecanismo par, donde los dos alquenos se unían al metal y luego daban lugar a una redistribución. Por otro lado, se propuso un mecanismo impar, que hoy en día conocemos como mecanismo de Chauvin, donde los dos alquenos reaccionaban uno después de otro. El siguiente experimento fue determinante para decidir entre estos dos posibles mecanismos. La idea era que si poníamos estos tres compuestos y la reacción transcurría mediante un mecanismo par, entonces al principio de la reacción deberíamos detectar productos provenientes solo de los alquenos C12 y C16. Y no encontraríamos productos cruzados que contienen fragmentos de los tres alquenos, es decir, no encontraríamos la especie C14, ya que este producto solo sería esperable para el mecanismo de Chauvin, es decir, el mecanismo impar. En el experimento se midió la concentración de los compuestos C12, C14 y C16, así como la relación entre concentraciones de ambos, y se extrapoló a tiempo cero. Estas relaciones deberían ser cero en el mecanismo par y distintas a cero en el mecanismo impar. Los resultados finalmente mostraron que el mecanismo que tenía lugar era el impar, es decir, el de Chauvin, que es el aceptado hoy en día. Sin embargo, todavía no se conoce con certeza cómo ocurre el paso inicial de la reacción de metatesis de alquenos, ni cómo se forma el carbeno inicial. La metatesis de olefinas se da mediante un ciclo catalítico, el cual podemos decir que consta de 4 pasos. En primer lugar, la formación del metalocarbeno. El catalizador genera un metalocarbeno activo que es capaz de atacar a la olefina. En segundo lugar, este carbeno sufre una cicloadición con el alqueno, formando un metalociclopropano de 4 miembros. A continuación ocurre la ciclobeta-escisión, donde se libera la primera olefina y se forma un nuevo carbeno. Finalmente, en el cuarto paso,
Este segundo carbeno reacciona con otro alqueno, regenerando el carbeno inicial y cerrando el ciclo catalítico. Existen varias modalidades de metátesis de olefinas que se pueden clasificar según el tipo de reacción o los sustratos implicados. Cross-metátesis se da cuando dos olefinas distintas se combinan para formar nuevos productos olefínicos mediante el intercambio de fragmentos. Pueden producirse mezclas, por lo que el control de la selectividad es clave. Ring-closing metátesis o metátesis de cierre de anillo. Permite la preparación de anillos no tensados con dobles enlaces carbono-carbono a partir de dienos con dobles enlaces carbono-carbono separados por 5 o 6 átomos de carbono, ya que esta es la distancia adecuada para formar anillos estables. Ring opening metátesis o metátesis por apertura de anillo. Implica la apertura de un anillo olefínico normalmente tensado como los norbornenos o los ciclobutenos para formar un producto lineal con un doble enlace. Polimerización por metátesis de apertura de anillos. Permite formar polímeros a partir de cicloolefinas deformadas que reaccionan repetidamente para dar polímeros. La fuerza impulsora de la reacción es el alivio de la tensión, desplazando el equilibrio hacia la formación del polímero. Es una aplicación de la metátesis por apertura de anillos. Por otro lado, también tenemos la polimerización por metátesis de dienos acíclicos con liberación de etileno como subproducto, y finalmente ring opening cross metátesis, que combina la apertura de anillo y metátesis cruzada para diversificar fragmentos en moléculas cíclicas. La metátesis de olefinas es sin duda una reacción revolucionaria para la química y una de las metodologías más poderosas para la formación de dobles enlaces carbono-carbono. Pero a pesar de los logros iniciales y su gran potencial sintético, sus aplicaciones estaban limitadas por varios factores, tales como la sensibilidad de los catalizadores tradicionales al aire y a la humedad, la presencia de reacciones secundarias no deseadas y la corta vida útil de los catalizadores disponibles. Para avanzar, era necesario desarrollar compuestos identificables y relativamente estables que pudieran funcionar como catalizadores duraderos y cuyo comportamiento y reactividad pudieran ajustarse a las necesidades específicas de las reacciones. La creación y desarrollo de los primeros catalizadores bien definidos fue por Richard Schrock. Estos presentan centros metálicos de molibdeno o wolframio en estado de oxidación +6, coordinados a ligandos alcóxido e imina. Estos complejos generan carbenos de tipo Schrock altamente reactivos y capaces de promover de manera eficiente la metátesis de olefina. Aunque estos catalizadores destacan por su alta reactividad y selectividad, presentan una importante limitación: su sensibilidad al aire y a la humedad. Esta característica restringe su aplicabilidad fuera de un entorno controlado en laboratorio. A partir de este logro, Schrock continuó desarrollando otros complejos alquilidenos y en 1980 Schrock y su grupo en el MIT informaron sobre un nuevo complejo alquilideno de tántalo, que resultó ser un catalizador eficaz para la metátesis del cis-2-penteno. A medida que los experimentos continuaron, Schrock observó que los metales molibdeno y wolframio eran los más activos en las reacciones de metátesis de olefina. Por lo tanto, intensificó sus esfuerzos para encontrar complejos alquilideno y alquilidino estables con esos metales. Como resultado, Schrock y su equipo desarrollaron una familia de complejos alquilideno de molibdeno y wolframio con la fórmula general, donde R representa grupos voluminosos. Estos compuestos se mantienen como algunos de los catalizadores más activos conocidos para la metátesis de alquenos. El descubrimiento y desarrollo de catalizadores prácticos fue por Robert Grubbs. Estos son complejos carbenoides de rutenio 2 que, a diferencia de los catalizadores de Schrock, son más estables frente al aire y la humedad, y tienen una gran tolerancia a una amplia variedad de grupos funcionales. Estas características los hacen extremadamente útiles en síntesis orgánica. En 1992, Grubbs y su grupo reportaron su primer complejo rutenio-carbeno molecularmente definido, activo en la polimerización del norborneno y estable en presencia de solventes próticos. Este complejo era del tipo con R-fenilo y para aumentar su reactividad se sustituyeron los grupos fenilos por ciclohexilo, lo que resultó en un catalizador más reactivo. A partir de este surgieron las nuevas generaciones de catalizadores de Grubbs. En 1995, Grubbs presentó el catalizador conocido como catalizador de Grubbs de primera generación. Este catalizador fue sintetizado a partir de una síntesis one-pot y marcó un avance significativo en la creación de catalizadores eficientes para la metátesis de olefinas. Este compuesto, además de ser el primero bien caracterizado, es precursor de los catalizadores de Grubbs posteriores. Gracias a su alta actividad y estabilidad frente al aire, se convirtió en uno de los catalizadores más utilizados en la metátesis de olefinas. En 1999 se desarrollan los catalizadores de segunda generación, que incorporan un ligando N-heterocíclico en lugar de una fosfina. Esta modificación mejora la actividad catalítica y la estabilidad del complejo.
Los catalizadores de segunda generación se caracterizan por su mayor facilidad de manejo y tolerancia a una amplia gama de grupos funcionales, lo que los hace más versátiles en la síntesis orgánica. Uno de los catalizadores más representativos de esta generación es el siguiente, el cual sigue siendo el más utilizado para reacciones de metátesis cruzadas debido a su alta reactividad y estabilidad térmica. Este catalizador es fácilmente comercializable, lo que refuerza su popularidad. La mejora de los catalizadores comienza con el catalizador de Hoveyda-Grubbs. Destacan por su robustez y capacidad para controlar la cinética inicial de la reacción, especialmente cuando se modifican las propiedades electrónicas y estéricas del quelante. Los catalizadores de Hoveyda-Grubbs son derivados de los de Grubbs, con la diferencia de que el ligando bencilideno contiene un grupo ortoisopropoxi, que actúa como quelante, también conocido como quelato de Hoveyda. Este grupo sustituye a una fosfina, lo que genera a partir de catalizadores de segunda generación estructuras libres de fosfina que mejoran la estabilidad térmica y química del catalizador. El reactivo de Tebe no es estrictamente un catalizador de metátesis de olefinas, pero está relacionado con el concepto al generar un carbeno metálico activo, similar al del mecanismo propuesto por Schrock. Se utiliza en la metilidenación de compuestos carbonílicos, un proceso que convierte un grupo carbonilo en olefina. El reactivo de Tebe contiene dos centros metálicos tetraédricos, titanio y aluminio, unidos por dos ligandos puente, un grupo metileno y un átomo de cloro, en una geometría cuasi plano cuadrada. El reactivo de Tebe no reacciona directamente con los compuestos carbonílicos. En su lugar, se debe tratar con una base de Lewis suave como la piridina para generar el carbeno de Schrock activo. Es este carbeno el que interactúa con los compuestos carbonílicos, formando el intermedio oxatitanociclobutano, que no ha sido aislado directamente, presumiblemente debido a que se descompone inmediatamente para liberar el alqueno. Es el carbeno de Schrock el que reacciona entonces con el carbonilo para formar el intermedio cíclico. Posteriormente, el intermedio colapsa y libera el alqueno deseado. El diseño y rediseño de catalizadores para metátesis es un campo en constante evolución. A continuación, se verán algunos ejemplos del desarrollo de nuevas generaciones de catalizadores. Los catalizadores de Schrock con 14 electrones han demostrado ser altamente reactivos y versátiles en reacciones de metátesis de olefinas. Sin embargo, su alta sensibilidad al aire ha limitado su uso práctico. Para mejorar su manejo, se propuso su conversión en aductos de 18 electrones, más estables pero catalíticamente inactivos. Aunque esta estrategia incrementó su estabilidad, la reactivación de los complejos activos requería tratamientos con ácidos de Lewis a altas temperaturas, generando subproductos insolubles y procesos costosos y poco sostenibles. Un avance reciente ha demostrado que es posible aislar aductos de 18 electrones de molibdeno y wolframio obtenidos en altos rendimientos. Estos aductos son estables al aire en estado sólido y se disocian espontáneamente en disolución, liberando el catalizador activo sin necesidad de activación química externa, evitando así residuos y procesos poco ecológicos. Durante las 3 últimas décadas, el conocimiento sobre la química de estos complejos se ha ampliado significativamente, permitiendo el desarrollo de nuevas generaciones de catalizadores que enfrentan desafíos sintéticos tales como la síntesis eficiente de olefinas macrocíclicas, la metátesis enantioselectiva o la metátesis E o Z selectiva. También se han desarrollado métodos para inmovilizar complejos de Schrock en soportes sólidos, resolviendo así problemas típicos de los catalizadores homogéneos como la separación y el reciclaje. Además de esto, durante la última década, se han propuesto diversas estrategias para proteger los catalizadores de Schrock sensibles al aire. Por ejemplo, el grupo Chimo encapsuló los complejos en gránulos de parafina, ofreciendo así una protección física eficaz. En las aplicaciones farmacéuticas destacan la síntesis del ingenol y de la mucocina. El ingenol es un compuesto con actividad antileucémica y anti-VIH, que se sintetiza mediante las reacciones de metatesis de cierre de anillo y metatesis de apertura de anillo con cruce. Por otro lado, la mucocina es un agente antitumoral para el cáncer pancreático y pulmonar. Para su síntesis se forma un doble enlace entre fragmentos moleculares utilizando metatesis de cierre de anillo. El uso de catalizadores es uno de los 12 principios de la química verde. La metatesis destaca en sostenibilidad por la reducción de residuos y su economía atómica, la sustitución de métodos tradicionales por rutas más eficientes y limpias, y la producción de bioplásticos y catalizadores reutilizables. Una de las innovaciones recientes en cuanto a metatesis de olefinas es el desarrollo de catalizadores activados por luz mediante modificaciones de los catalizadores de Grubbs y Hoveyda-Grubbs. Estos permiten reacciones más controladas y en condiciones suaves.
Algunos de los catalizadores utilizados son el 46-cis y el 47-cis, sintetizados según la primera figura. En la segunda figura se aprecian las fotoactividades de ambos catalizadores para diferentes longitudes de onda, siendo la de 420 nanómetros la más eficiente. Por último, en la tabla se observan las condiciones experimentales para las cuales se sintetizan olefinas mediante metatesis fotoinducida. El 46-cis proporciona valores superiores de conversión, siendo este más eficiente que el 47-cis para el método de síntesis.